Bueno, a continuación vamos a ver una operación nueva entre vectores que se llama producto escalar. Es una operación entre dos vectores que se simboliza con un puntito, por eso también se llama producto punto o producto interno también, y se obtiene como resultado un número. Bueno, no tenemos que confundir con producto de un escalar por un vector, que en ese caso es el escalar alfa por un vector A y se obtiene vector como resultado. Entonces no confundir esta operación con el producto de un escalar por un vector. Entonces, repito, producto escalar entre dos vectores o producto punto es igual a un número que lo podemos obtener, por ahora nos vamos a conformar, ¿no es cierto?, de dos maneras distintas. Es decir, si conozco los módulos de los vectores y el ángulo comprendido entre ambos vectores. Es decir, el producto escalar es un número que se obtiene haciendo el producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Entonces, como podrán comparar, los módulos son números, el coseno de un ángulo es un número, entonces se obtiene como resultado un número. Un número. Ahora, si yo conozco las componentes de los vectores, las componentes del vector A y del vector B, y quiero hacer el producto escalar, yo obtengo ese mismo número haciendo la suma de los productos de las componentes homólogas, es decir, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Y obtengo el mismo número. Bueno, antes de ver de dónde salen estas formulitas que me permite hallar el producto escalar, vamos a ver qué propiedades tiene esta operación. La primera propiedad es la propiedad conmutativa. Quiere decir que si yo hago A escalar B es lo mismo que B escalar A. Después, es una operación que es distributiva con respecto a la suma de vectores. Es decir, si yo tengo esta operación, ¿no es cierto?, a escalar la suma de estos dos vectores que me va a dar un solo vector, lo puedo resolver, ¿no es cierto?, por partes, es decir, haciendo la suma y después el producto escalar, o bien distribuyo, A escalar B más A escalar C. Se puede hacer eso. Después, se cumple, ¿no es cierto?, lo siguiente. Es decir, si yo tengo un vector que está multiplicado por un escalar, es como una asociativa sería, ¿no es cierto? Puedo realizar el vector A escalar el producto del escalar por el vector, o bien hacer el producto escalar entre los dos vectores y luego multiplicarlo por el número, o también, ¿no es cierto?, asociar el escalar al otro vector y luego hacer el producto entre los dos vectores. Eso es lo que está permitido hacer. Después, la cuarta, un vector A distinto del vector nulo por el vector nulo es igual al número 0. Después, la quinta, un vector A escalar él mismo, ¿no es cierto? Eso significaría hacer A1 por A1, primera por primera componente, más A2 por A2, segunda por segunda, más tercera por tercera. Entonces lo que yo haría ahí es la suma de los cuadrados de las componentes, y eso es el cuadrado del módulo. Entonces, un vector escalar él mismo es igual al cuadrado del módulo. Después,
La última sería que si el producto escalar de un vector por el mismo es mayor que 0, entonces significa que el vector es distinto del vector nulo. Bien. Para poder hacer, ¿no es cierto?, la demostración de dónde salen esas dos formulitas para obtener el producto escalar, vamos a ver el producto escalar entre versores fundamentales. Los versores fundamentales son I, J, K, los que tienen la dirección de los ejes coordenados. Entonces, fíjense, si yo hago I escalar I por cualquiera de las dos fórmulas, ¿no es cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, el versor I en el espacio, las componentes son 1, 0, 0. Entonces, si hago la suma de los productos de las componentes homólogas, sería 1 por 1, 1 más 0 más 0. Entonces me queda 1. Si utilizo la otra forma, el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido, me queda el módulo de I es 1, 1 por 1, y el coseno del ángulo comprendido 0 grados, entonces, que es 1, entonces me quedaría que el producto escalar es 1. Lo mismo va a suceder porque tiene las mismas características J escalar J y K escalar K. El producto escalar de un versor por el mismo es igual a 1. Si yo hago el producto escalar entre versores distintos, ¿no es cierto?, versores fundamentales distintos, como ellos el ángulo que forman, el ángulo comprendido es 90 grados, el coseno es 0, entonces se anula el producto escalar. Entonces, si multiplico versores iguales, escalarmente, versores iguales es igual a 1, versores distintos es igual a 0. Entonces, ahora podemos hacer la demostración de una de las formulitas. Es decir, yo tengo el vector A, que tiene estas componentes, y el vector B, estas otras. Ambos están expresados en forma canónica. Quiero hacer el producto escalar. Entonces tomo como que los versores son trinomios, entonces aplico una distributiva. Entonces, ¿qué hago? Multiplico cada componente de A por cada una del vector B. Entonces empiezo A1 por B1 y lo que estoy multiplicando escalarmente son estos dos vectores. I escalar I. Entonces obtengo esto. Después, A1 por B2, I por J. Y después me queda A1 por B3, I por K. Y sigo, más. Entonces ya hice todas las multiplicaciones posibles con la primera componente de A, sigo con la segunda. Entonces, ¿qué tengo? A2 por B1, A2 por B1, y los vectores que estoy multiplicando son J escalar I. Después seguiría A2 por B2, J escalar J, es decir, estoy haciendo este producto, A2 por B2, J escalar J. Y finalmente A2 por B3, J por K, que sería esto. Más, y ahora tomo la tercera componente por cada una de la tercera componente de A por cada una de las componentes de B. Entonces me quedaría A3 por B1, K por I, más A3 B2, K por J, sería esto, y finalmente A3 B3, K por K. Bien, pero de acuerdo a lo que habíamos visto en el anteriormente, cuando veíamos el producto escalar entre versores fundamentales,
Si yo estoy haciendo el producto escalar entre versores distintos, el producto es 0. Entonces se anula este, se anula este, se anula este, se anula este, este y este. ¿Y qué me queda? A1, B1, A1, B1, y esto me da 1 el producto. Entonces me queda solamente A1, B1. Después acá A2 por B2 más A3 por B3. Y esa es una forma de hacer el producto escalar cuando conozco las componentes de los vectores. Después, para ver la otra forma de interpretar el producto escalar. Bueno, es decir, yo quiero hacer el producto escalar entre los vectores u y b. Bueno, lo que yo voy a utilizar como recurso es el teorema del coseno. Entonces, con la diferencia del vector b menos el vector u, ¿no es cierto? Esa diferencia me da este vector que es b menos u. Entonces me queda formado un triángulo cuyos lados son los módulos de esos vectores. Ustedes saben que ven la primera parte de vectores, lo que vimos como vectores geométricos, cuando los tratamos como segmentos orientados, me sirve como recurso para entender cosas como esta, por ejemplo. Yo tengo al vector b y le quiero restar al vector u. Entonces, ¿qué hago? Gráficamente, yo tengo que a continuación de b pongo el opuesto de u. Y entonces el vector diferencia es el que tiene el origen de el minuendo y el extremo del opuesto del sustraendo. Entonces me queda un vector con este sentido, un sentido que está acá que me cierra el triángulo. Entonces los lados del triángulo son las longitudes, es decir, los módulos de los vectores. Bueno, ¿qué dice el teorema del coseno? El teorema del coseno dice que el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de dos de los lados, de los otros dos lados, menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo comprendido entre los lados considerados. Entonces sería el cuadrado de este lado es igual a la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este, menos 2 veces este lado por el coseno de este ángulo, que es opuesto a ese lado. Eso dice el teorema del coseno, que está escrito acá. Eso lo vamos a llamar 1. Pero nosotros vimos por una propiedad que el cuadrado del módulo de un vector, es decir, este es un vector, es una diferencia, ¿no es cierto?, que se obtiene otro vector. Entonces, el cuadrado del módulo de un vector era el vector por el vector. Entonces lo expreso de esta manera. Pero resulta que esto es una diferencia. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo esta operación aplicando una distributiva. Entonces me queda b por b menos u por b menos b por u más u por u. Eso es lo que tengo. B por b menos b por u menos u por b más u por u. Bien. Sigo trabajando, ¿no es cierto?, con el segundo miembro. El primer miembro queda igual. Y entonces yo sé que un vector por él mismo, ¿no es cierto?, es igual al cuadrado del módulo. Entonces reemplazo esto
Esto, como el producto es, decíamos hoy en una de las propiedades conmutativa, es lo mismo, entonces me queda menos 2u por b, y después esto es el cuadrado del módulo de u. Entonces, en definitiva, me queda que el cuadrado del módulo de este vector es igual al cuadrado del módulo de b más el cuadrado del módulo de u menos 2 veces u por b. Eso le llamo relación 2. Pero si yo comparo con la 1, es decir, esta con esta, los primeros miembros son iguales. Si son iguales, los segundos miembros lo son. Entonces, igualo los segundos miembros. ¿Qué me queda? El cuadrado del módulo de b más el cuadrado del módulo de u menos 2u por b, que es lo que recién acabo de obtener, es igual a lo que tengo en esta primera parte. Entonces, en esa igualdad tengo en ambos miembros el cuadrado del módulo de b y el cuadrado del módulo de u. Se cancelan. Este con este y este con este. Entonces me queda menos 2u por b es igual a menos 2 módulo de b por módulo de u por el coseno de phi. Bien, paso el menos 2 al segundo miembro que pasa dividiendo, se simplifican este menos 2 con este menos 2 y me queda u por b es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Y con eso vemos la otra forma de hallar el producto escalar entre esos dos vectores. Como significado, finalmente, como significado geométrico, esta formulita, puedo interpretarla de la siguiente manera. Decir que el producto escalar entre dos vectores es igual a, es decir, al tener que es igual al producto de los módulos por el coseno de phi, puedo decir que es igual al producto del módulo de uno de los vectores, y a esto lo considero como la proyección de este vector sobre el otro. Entonces, el producto escalar entre dos vectores es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Fíjense acá, yo tengo módulo de b por la proyección de u sobre b. Entonces, ¿qué hago? Supongamos que estos sean los vectores u y b, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, es igual al módulo de este vector, y yo al hacer el producto del módulo de este vector por el coseno de phi, lo que estoy haciendo es proyectándolo sobre la dirección de b. Por eso digo, es igual al módulo de b por la proyección de u sobre b, que sería esta distancia. ¿No es cierto? Bien, lo mismo si lo hago al revés, porque no hay nadie que me indique cuál de los vectores tomar, de cuál de los dos tomar el módulo. Si yo considero módulo de u, ¿no es cierto?, y proyecto al vector b sobre u, lo que estoy haciendo es esto. Es decir, digo, el módulo de u por la proyección del vector b sobre, o del módulo de b sobre el vector u, y ahí está el ángulo recto, y todo esto es la proyección de b sobre u. Hasta acá. Eso lo podíamos tener como una interpretación, una interpretación geométrica, ¿no es cierto?, del producto escalar. Entonces, generalizando decimos, como interpretación geométrica es el producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él.